Esta noche elevamos esta oración para pedirte la presencia, la unción de tu Espíritu sobre nuestra vida. Vamos a entregar tu palabra, Señor, que esta palabra sea de una bendición para tu pueblo, para tus hijos y para todos aquellos que estén al alcance de ella. Gracias. Queremos, oh Dios de los cielos, pedirte que limpie los aires, reprendiendo en el nombre de Jesús todo espíritu que se mueve, todo espíritu que sea, Señor, Señor, de estorbo en esta hora, y lo echamos de este lugar en el nombre de Jesús. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que contra esas huestes espirituales de maldad. Pero hay poder en el Señor Jesús cuando proclamamos su nombre. Tenemos victoria. La victoria nos la dio en la cruz del Calvario nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, hermanos amados, y capítulo 27. Hemos estado viendo algunas predicaciones, enseñanzas con relación a las últimas palabras de Jesús en la cruz. Vamos a decir, podemos pensar las últimas 24 horas o el último día que nuestro Señor Jesucristo estuvo prácticamente en el cuerpo como ser humano, y cuando Él entró en ese proceso de dolor, cuando Él fue crucificado. Entonces vamos en esta noche a ver algunas partes muy importantes sobre la crucifixión y muerte de Jesús, las últimas palabras del Señor que Él declaró. Muy bien, Mateo capítulo 27, verso 33 en adelante, vamos a leer al 45. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suerte. Y sentándose le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, librándole ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Leamos hasta ahí. Muy bien. Qué trágica situación la que se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que era parte de su misión. Era lo que Él
había venido a hacer, porque la palabra dice que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Así que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y cambió todo el sistema que había. Y trajo las buenas nuevas, la palabra, la cual hoy nos enseña cómo nosotros vamos a caminar. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo amado? El propósito de Dios, indudablemente, hermanos amados, es porque Dios ha amado al ser humano de una manera extraordinaria y maravillosa, porque nosotros somos su creación. Él se siente muy contento de haber hecho al hombre como es. El problema estuvo que el hombre perdió en el jardín del Edén lo que Dios había planificado, pero Dios siguió amando su creación, refiriéndose al ser humano. Por esa es la razón que envió a su Hijo, porque tenía que continuar en su amor profundo. Por eso la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el amor era y es tan grande que tuvo que enviar a su Hijo. Y su Hijo vino y entregó su vida. Él lo supo desde que vino a este mundo. Él lo supo cuál era su propósito, cuál era su misión, hasta que la llevó a cabo. Pero las últimas 24 horas fueron trágicas, como la hemos venido viendo. Fueron tan terribles en su vida, pero en ningún momento Él se hizo hacia atrás, sino que prosiguió con la voluntad del Padre hasta culminar su misión. Cuando Él dijo en la cruz esas palabras, una de las últimas palabras, consumado es. Cuando dice consumado es porque está declarando se terminó, está terminado. Ya se hizo lo que tenía que haber hecho, ya lo hice. Así que consumado es, y expiró y murió. Pero fueron, oiga, dice la palabra del Señor, que desde la hora sexta hasta la hora novena, Dios padeció profundamente, Él padeció mucho. En esas 24 horas Él vino sufriendo terriblemente. Pero las últimas horas, de la sexta hora hacia la novena hora, fue lo más trágico cuando Él estuvo crucificado. Aproximadamente, aquí habla de 3 horas, pero fueron aproximadamente como entre 8 y 9 horas las que Él estuvo crucificado. O sea, ¿cuánto tiempo Él pasó ahí crucificado? Así que a la sexta hora empezó, dice, una gran oscuridad sobre la tierra, porque se acercaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el movimiento satánico era terrible en esos momentos. El enemigo nunca, hasta ese momento, nunca sabía de lo que iba a suceder. Pero lo que sucedió fue que nuestro Señor Jesucristo trajo la victoria sobre la muerte. Él venció a la muerte.
Por eso la palabra dice que él clavó el acta del decreto o le arrebató ese derecho que tenía Satanás y los demonios contra la humanidad. Se la arrebató y la puso en la cruz del Calvario. No fue que la llegara y se clavó ahí. Es la forma como Dios quiere que nosotros pensemos. Que pensemos que el diablo tenía dominio sobre la humanidad. Tenía todo el derecho porque había pecado Adán y Eva. Pero en ese momento glorioso, Dios le quitó, le arrebató ese derecho que tenía. Por eso ahora, hermanos, nosotros somos más libres. Nosotros somos libres en el nombre de Jesús. El enemigo ya no tiene parte ni arte. Oiga bien, la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, cuando dice resistid al diablo es porque el diablo va a estar queriendo estorbarle, derrotarle, matarlo. Va a estar ahí luchando. Pero ya no tenía el derecho como lo tenía antes de tomar él el control de hacer lo que quería con el ser humano. Ahora no. Ahora la sangre de Cristo nos libró. Pero nosotros como seres humanos y como hijos de Dios sabemos que ese enemigo continúa sobre la faz de la tierra. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha, pero nosotros somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso debemos de resistir al diablo. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente queriendo devorar, queriendo, pero no puede. Él quiere, pero no puede. Al menos que usted o alguien se lo permita, alguno de los cristianos se lo permita, volviendo hacia atrás, cayendo de la gracia o continuando en una vida pecaminosa. Pero él ya no tiene derecho contra los hijos del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces había oscuridad y había un movimiento satánico terrible. Lo que nosotros leímos dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ese lugar estaba allá en Jerusalén, estaba en aquellas tierras maravillosas. Y en ese lugar, hermanos amados, un lugar llamado la calavera. Ya me imagino que era llamado la calavera porque ahí era lugar de asesinatos. Ahí moría, esa era la forma como mataban a los delincuentes. Esa es la razón, oiga bien, porque dos de los delincuentes también los pusieron a la par de él en la cruz. ¿Ve? Porque era un lugar de muerte. Por eso le llamaba el lugar de la calavera. Otros dicen que porque la montaña, las piedras tenían una cara de calavera, posiblemente. Pero lo que nosotros más creemos era porque era un lugar de asesinato. Un lugar donde pagaban la culpabilidad los delincuentes. Pero nuestro Señor Jesucristo fue crucificado no por delincuente. Él fue crucificado, hermanos, porque Él venía a salvar a través de su muerte al ser humano. Y por eso nosotros estamos contentos y agradecidos porque Dios nos alcanzó a nosotros también. La 10 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Qué tremendo, hermanos amados. Aquel hombre que dio de beber, aquel hombre que dijo yo soy el agua, la vida, yo soy el pan de vida.
Aquel hombre que había dado palabras ahora era un hombre necesitado. ¿Se da cuenta qué tremenda condición de nuestro Señor? Y había una gran confusión en la mente del ser humano. Porque si él, hermanos, había hecho tantas cosas, ahora él necesitaba algo de esas cosas. Mas sin embargo, cuando nosotros pensamos lo que trataron de darle a aquellos soldados romanos, que fue vinagre mezclado con hiel, qué terrible cuando él necesitaba, sentía la necesidad de un trago de agua, y lo que le dieron al Hijo de Dios. Lo que sucedió en la cruz trajo un efecto grande para el mundo. Todo lo que sucedió en la cruz del Calvario tiene un significado. En esa cruz hay un significado que tal vez no podemos en solo una enseñanza o mensaje poder discernir todo lo que nuestro Dios quiso poner en orden en ese momento hacia la humanidad en medio del dolor de la crucifixión. O sea que ahí fue el efecto más grande de Jesús para el mundo. Fíjese que punto número 1. Dice que ahí en la cruz vemos a Dios como juez. Ahí lo vemos como juez. ¿Por qué se ve a Dios como juez? Porque hay una sentencia, había una sentencia para nosotros. Leamos lo que es el verso 46, ahí siempre del capítulo número 27, verso 46. Dice, cerca de la hora novena, o sea que ya estaba cerquita a morir. Dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué palabras más tremendas. Pero analicemos un poquito esas palabras. ¿Por qué nuestro Señor en ese momento, nuestro Señor Jesús, por qué no le dijo Padre? Porque era su Padre. Siempre Jesús llamó Padre a Jehová de los ejércitos, al Padre eterno. Pero aquí no le llama Padre, sino le dice Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí se estaba marcando, hermanos amados, la liberación, lo que nosotros realmente merecíamos. Dios como hombre, ahí está Dios. Nuestro Señor Jesucristo como hombre, ahí está hablando como hombre. Dios mío. Y no como hijo para haber dicho Padre mío, sino Dios mío. Porque Él se bajó en la expresión natural, porque era ahí donde estaba culminando, hermanos amados, lo que se estaba deliberando en nuestra vida, porque nosotros éramos condenados. El juez Dios de gloria, Jehová de los ejércitos, era a nosotros los que nos tenía que juzgar. Era a nosotros. Y no al Hijo de Dios. No a Jesucristo. Por eso Jesucristo lo llama Dios mío. Porque se puso en la condición humana como nosotros. Y por eso Él le llamó, porque estaba clamando al Dios de justicia. Por eso lo vemos como Dios justo, como Dios juez. Y aquí cuando Él clama diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Era porque entre ese dolor, hermanos amados, él decía, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí, hermanos amados, debemos de tener muy en cuenta, nosotros tenemos una garantía gloriosa y la garantía es de que somos salvos, porque Cristo nos salvó. Cuando usted y yo creímos en Jesús y le confesamos como el Salvador de nuestras almas, nosotros, hermanos, fuimos liberados de nuestros pecados. Dice que el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nosotros, hermanos amados, a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue Él el que pagó por nuestros pecados, Él, hermanos amados, clama. Ahora vea cómo nosotros tenemos esa garantía. Pero no debemos de olvidarnos, hermanos amados, que pueden llegar cosas a nuestro ser, porque seguimos teniendo guerras, porque el enemigo está enojado, el diablo está enojado, y de alguna manera Satanás siempre va a hacer la guerra contra la iglesia, la guerra contra sus hijos, contra sus siervos. Pero nosotros tenemos que tener la plena confianza que aunque estemos sufriendo, no vamos a sufrir al extremo como sufrió nuestro Señor Jesucristo, que fue lo máximo, pero sí vamos a sufrir. Que nosotros podamos ser valientes. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Amén. Gloria al Señor. Porque, entre comillas, habrán algunos que por algunas cosas tan pequeñitas cambian el rumbo de su vida. Cambian su forma de pensar. Cambian su forma de orar. Se van por sus propios beneficios y dejan atrás la promesa gloriosa de la palabra de Dios en la vida. Y nosotros, dice la palabra, que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Sea bueno o sea malo, hermano, nosotros podemos ver, hay veces cosas malas, pero al final de ello es porque hay cosas buenas de Dios para nosotros, aún hasta la misma muerte, porque eso es tan beneficioso. Mire, aquí en la vida todos sufrimos los compromisos sociales, familiares, hay que salir a trabajar, hay que traer el sustento a la casa, hay que educar a los hijos, hay que tener responsabilidades y bueno, cuánta ética humana se mueve. Pero cuando estemos en el cielo todo eso va a cambiar. Va a ser muy diferente. Queremos seguir nosotros con esta vida hay veces tan pesada, hermanos amados. Pero debemos de nosotros de discernir a un Dios glorioso. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo ve a Dios como juez, porque como juez Él está intercediendo, como humano Él está intercediendo por la humanidad. O sea que cuando Él murió, ahí culminó su propósito. El propósito era salvar a todos nosotros que éramos culpables. Nosotros éramos culpables. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue perfecto, nunca cometió error humano aquí en la tierra. Hemos hablado mucho de ello. Pero también en este mismo pasaje de la crucifixión,
Dios ve, o Dios se pone como Padre. Dios ve a nuestro Señor Jesucristo, ve a Dios también como Padre. Leamos Lucas, vayamos al libro de Lucas, ahí hay algo precioso. Lucas, capítulo número 23. Verso 34. Oiga lo que dice, siempre en la crucifixión de Dios, solo que aquí está reflejado de la expresión de una manera diferente. Pero Jesús en el verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Una cosa muy positiva y otra cosa muy negativa y oscura. La primera, hermanos amados, como en una parte nuestro Señor Jesucristo ve a Dios como juez, pero aquí lo ve como Padre, se da cuenta. Porque él aquí clama con su propia voz, decía Padre, Padre, ya no dijo Jesús o ya no dijo Dios, sino que dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos amados, realmente en ese momento yo creo que todas aquellas personas, mire, ¿sabe qué pasó ahí? 8 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en día domingo, nuestro Dios había entrado con victoria, lo que le llama la iglesia el domingo de Ramos, pero no es el domingo de hacer ramitos, ¿verdad? El día que nuestro Señor Jesucristo entró con victoria a la ciudad de Jerusalén, donde dice que todos ponían sus mantos y los tiraban en el suelo, hojas de palma para que el Señor pasara en un burro, en un burrito. Ahí había una algarabía, había fiesta. Mucha gente lo miraba como un hombre extraordinario, maravilloso, porque muchos habían visto milagros, prodigios y señales, y mucha gente le seguía, mucha gente le adoraba, mucha gente lo admiraba, mucha gente estaba sorprendida 8 días antes. Pero la misma gente 8 días después, hermanos, estaban confundidos. Porque 8 días después estaban, crucifícale, crucifícale, porque había confusión en sus mentes. ¿Se han dado cuenta ustedes todo lo que pasa hoy día? Hoy día, hermanos, sucede un ejemplo. Hay 2 partidos, no los voy a mencionar. Usted tal vez los va a reconocer en su mente y en mi expresión. 2 partidos. Uno piensa de una forma y trata de hacer leyes de esta forma. Y otro piensa de esta forma y trata de hacer leyes de otra forma. Y ninguno de los 2 están de acuerdo. Ninguno. Pelean. ¿Sabe por qué? Siempre hay ese poder terrible del dominio. Porque no hay control en el alma, en los sentimientos, que donde está el cimiento de todos los hechos humanos. Ya vimos todas estas cosas también, que el alma es el asiento de las emociones, el asiento del amor.
Y es por eso que no se ponen de acuerdo y unos dicen sí, otros dicen no. Hay confusión, hermanos amados, una confusión tremenda. Pues igualmente estaba pasando en ese momento. En un momento ellos estaban de acuerdo en todo, pero después se confundieron. Le podemos decir que esto fue una colisión humana, un sistema terrible, una psicosis colectiva, donde todos quedaron atónitos. Porque cuando vieron que los líderes religiosos, los del Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote que era el más principal como sucede hoy, estaban en contra del Hijo de Dios. Y que ellos estaban terriblemente llevándolo hacia la muerte. Y si ellos como líderes estaban haciendo eso, la gente colectiva estaba viendo ellos que había una sinceridad o que ellos estaban en lo cierto y que este hombre iba a ser muerto porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Terrible condición, ¿verdad? O sea que el hombre cambia. Esperamos en Dios que nosotros no cambiemos. No pertenecemos a ningún partido político. Pertenecemos al cuerpo místico glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no cambiamos nuestro sentir ni nuestro aspecto. Nosotros hemos creído lo que dice su palabra. Estamos en el tiempo de la apostasía. Pero era tremendo que había situación terrible. Leamos algo, hermanos, en Juan capítulo 19, verso 26, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo él al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Muy bien. Había un problema, hermanos amados, una psicosis colectiva que no sabían. Estaban por momentos del lado de él y después estaban en contra de él. Era terrible la condición. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo continuó con el cumplimiento de su propósito de salvar al mundo y de dejar una reforma gloriosa espiritual a la humanidad. Porque estas palabras que Él expresó aquí que en ello estamos viendo las últimas palabras de Jesús en la cruz. Cuando Él expresa y le dice a sus discípulos, mayormente a Juan, cuando dice que lo vio a su madre y al discípulo al quien Él amaba, a Juan, que estaban presentes, dijo a la mamá o a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos amados, qué lindo que en ese momento Dios a nosotros nos está revelando algo tan grande, que tal vez lo habíamos leído por mucho tiempo, pero tal vez no lo habíamos discernido. ¿Por qué Dios le dice a la mamá, le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y al hijo, he ahí a tu madre? Y desde aquel momento dice que lo tomó y se la llevó a su casa.
Porque lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, para su iglesia, para su pueblo, es la familia. Somos nosotros como familia. Nosotros, hermanos, podemos decir que somos las pequeñas células familiares, espirituales que estamos en la tierra, que hemos sido liberados y llamados y que Dios nos comanda, pero somos una familia. Formamos en la tierra dos familias: la familia cristiana, que es usted y yo, y la familia en nuestras casas, en nuestros hogares. Tenemos dos familias. Extraordinario. Cuando nos encontramos con un hijo de Dios, ¿qué le decimos? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestra expresión es hermano, es porque hay una afinidad entre nosotros. La sangre de Cristo ahora nos identifica como una familia para la gloria de su nombre. Y eso es lo importante de Él. Por eso estaba diciendo esas palabras que fueron tan fundamentales, que ahora tienen que ser parte de nuestra vida. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que nos debemos de ocupar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, no hacernos guerras los unos con los otros. Por eso el Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros, porque ese es el fundamento de su palabra. Ese es el fundamento de su palabra. Yo no puedo decirle a mi hermano doctor, hermano, si yo lo odio o le estoy tratando de hacerle el mal. ¿Qué me convierto en un hipócrita delante de la presencia de Dios? Si yo le digo hermano, porque verdaderamente es mi hermano. Por eso debemos de amarnos los unos por los otros, de preocuparnos los unos por los otros, orar los unos por los otros. Esa es la razón, hermanos amados, la familia. Jesús deja unida a la familia, dejó unida a la familia y ahora nos enseña a nosotros que debemos de estar unidos. Bendito sea nuestro Dios. En medio de todo ese sistema tremendo que se estaba moviendo, porque eso, hermano, él estaba clavado desde la hora sexta hasta la hora novena, o de unas horas antes de la mañana, pero cuando entró mayormente el proceso del sufrimiento total, de la hora sexta a la hora novena, fue tremendo. Y ahí sucedieron cosas tremendas. Ahí, hermanos, estaban los líderes religiosos y estaban confundidos. Estaban terriblemente confundidos. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que ver estas cosas, estas palabras, las últimas palabras que nuestro Dios dio? Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo número 1 y verso 18. Mire lo que dice la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Está hablando de la cruz. Porque la palabra de la cruz, oiga, ¿cuál fue la palabra de la cruz? Fueron las últimas palabras que nuestro Señor dejó establecidas, que Él declaró
Claro que ahora nosotros encontramos las Sagradas Escrituras, la Biblia, y encontramos en la Biblia que hay 66 libros, hay el Nuevo y el Antiguo Testamento, y en ella encontramos, hermanos, la vida eterna, la palabra, cómo nos va a expresar, cómo vamos a caminar, cómo nos vamos a desarrollar, cómo conocemos a dónde vamos y quiénes somos, quién es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Pero la palabra de la cruz llegó a ser locura en aquel momento a los que se pierden. ¿Quiénes eran los que se estaban perdiendo en ese momento? Eran los líderes religiosos y todos sus seguidores. Por eso el Señor dice, si aparece un ángel con otro evangelio, no le crean. ¿Ve? Porque aún hasta los ángeles se pueden equivocar. Si se equivocan los ángeles, y hay ángeles que se han equivocado porque hay miles y miles de ángeles caídos que se han convertido en demonios, porque se han rebelado contra Dios. Pero bendito sea nuestro Dios que nosotros en el sistema humano como estamos ahora, algún día dice su palabra que seremos semejantes a los ángeles. Pero hoy, hermanos amados, nada nos mueve de esta palabra que hemos nosotros conocido. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Porque la palabra de la cruz fue locura para los religiosos, para los líderes. Los sacerdotes quedaron confundidos, los intelectuales, los filósofos, los sabios, todos quedaron. ¿Sabe por qué? Porque las últimas 3 horas fueron fatales. Se oscureció, dice, la tierra. Habían tinieblas. Habían tinieblas. Vayamos a Mateo, volvamos a Mateo, libro de Mateo. En el capítulo número, siempre en el 27, pero vamos a ver el verso 51 en adelante, para que usted vea lo que dice la palabra. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. O sea, hermanos, que en ese momento sucedió algo precioso para la iglesia, para usted y para mí. Porque antes el templo estaba dividido de la siguiente manera. Estaba el atrio o el patio, y de ahí le seguía el lugar santo, donde se hacían los sacrificios de animales, que lo hacían anualmente en la fiesta de le llaman la fiesta de, acaba de suceder, de Yom Kippur. En esa fiesta, hermanos amados, y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo en esa fiesta de Yom Kippur. Solo el sacerdote. Y tenía que entrar, hermanos, con una soga amarrada hacia el tobillo, porque era tan delicado, y él entraba una vez al año en esa fiesta. Y si ya no se escuchaba el movimiento allá adentro, era porque él había caído muerto, porque había entrado en pecado a ese lugar y lo tenían que arrastrar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Hermanos, en el lugar santo se hacían los sacrificios de animales. Unos llevaban sus cabras, sus cabritos, otros llevaban palomas, palominos, dependiendo el estado moral, el estado monetario de las personas en aquel tiempo. Pero hablamos sobre eso, que aproximadamente cuántos animales sacrificaban en ese día del sacrificio.
Eran aproximadamente como 250,000 animales solo en ese día. ¡Qué terrible! Y no era para perdonar definitivamente los pecados, sino que era solamente para justificar los hechos inmorales de aquellas personas en aquel tiempo. Mas sin embargo vino el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en la cruz del Calvario estaba cambiando todo el sistema. Es por eso que dice su palabra gloriosa, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. O sea que cuando se rasgó, hermanos amados, hubo un acceso glorioso a ese lugar para todas las personas. Porque desde ese momento, ese lugar, hermanos, fue permitido el acceso para todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y el Señor está con nosotros. Ahora nosotros no tenemos, hay un lugar santísimo, pero no hay una división por un velo en el cual no hay acceso para nadie más que para una persona. Sino que ahora, hermanos, no está ese velo, mas todos tenemos la bendición y el privilegio de llegar hasta el lugar santísimo y proclamar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Por eso se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora nosotros somos diferentes. Por eso, hermanos amados, en la casa de Dios debemos de glorificar a Dios, de respetar el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde Dios se hace presente, porque Dios está presente donde invocan su nombre. Y en esta hora nuestro Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Este es el fruto de la primicia, los primeros que resucitaron. O sea que hubieron unos que resucitaron, pero volvieron a morir, ¿verdad? Resucitaron, pero volvieron a morir. Aquí su palabra dice que muchos cuerpos de santos, o sea, de hombres cristianos, hombres de Dios que habían dormido, se levantaron, habían dormido. Así que usted y yo, si es que vamos a morir antes que Cristo venga, no es que vamos a morir, vamos a dormir, a descansar, para que cuando Cristo venga, los muertos en el Señor serán resucitados primeramente. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrar al Señor. ¿Cuántos están listos? Cristo viene. Así que dice el verso 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué tremendo, ¿verdad? Vieron aquel fulano, hijo de Dios, que murió hacía tiempo y ahora lo miran caminando en la ciudad. Para testimonio y gloria de nuestro Dios. Para dejar evidencia, hermanos amados, que para Él no hay nada imposible. Así como sucedió en aquel tiempo, va a suceder también con nosotros, que nosotros vamos a resucitar primero, dice la palabra. Bueno, esta es una enseñanza grande, tal vez en algún momento la vamos a tener solamente en este pasaje.
Pero aquí viene lo que estábamos viendo sobre los líderes que estaban atónitos. Mire el centurión. ¿Quién era el centurión? El centurión fue aquel soldado que estaba comandando sobre una legión de soldados. Cuando latigaron a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo golpearon, lo vituperaron, lo escupieron, lo coronaron, ¿y qué no hicieron con él? Rasgaron su cuerpo a puros latigazos, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Hermanos amados, ¿qué no hicieron estos romanos? Pero aquí habla del centurión, del jefe de la banda. Ellos, hermanos amados, les importaba poco. Ellos trabajaban para el gobierno y estaban cumpliendo una orden del gobierno. Así que a ellos les pareciera bien o les pareciera mal, ellos lo hacían, como sucede hoy en día. Hoy en día, hermanos amados, ve todo lo que está pasando con las leyes, que hay veces actúan a su manera, a su antojo, como quieren, y hasta quitan la vida. Es terrible, porque tienen cierta autoridad que se les ha dado, pero se sobrepasan a esa autoridad. Y estos se habían sobrepasado, pero porque era orden de allá arriba. Pero oiga, lo que yo quiero llegar aquí es la confusión que había. Porque el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, oiga, guardando, o sea que lo estaban custodiando, o sea que desde que lo tomaron prisionero allá en el Getsemaní, desde ese momento estaba custodiado, estaba siendo torturado. Dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, o sea que todo lo que sucedió en esas últimas horas, en ese tiempo, en ese día, hermanos, ellos tomaron muy en cuenta y ahora ellos se expresan porque dicen, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Oh, gloria a su nombre. El estado político, los soldados, hermanos, estos que no eran religiosos, que eran personas ajenas al sistema religioso, no pertenecían al Sanedrín, no pertenecían, hermanos, a la sinagoga, sino que al estado político de aquel momento. Ellos reconocen y expresan y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús de Galilea, sirviéndole. Cuando le estaban sirviendo, o sea que ellas se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Ahora, hermanos amados, vamos a ir concluyendo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Satanás no quería de ninguna manera que nuestro Señor Jesucristo llegara a cumplir con las palabras que él había dicho. Mire, en el mundo hay ateos, hay incrédulos, hay mucha clase de personas. Pero con esto no cabe duda, hermano, al menos que sea una persona torpe, de pensar diferente. Porque este ser humano y ser divino, al cual es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, estando en vida, Él les dijo a sus discípulos, yo voy a morir. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar.
Y eso lo sabía Satanás, lo había escuchado también Satanás. Por eso se llenó el corazón del hombre y fue cuando pusieron custodios en el lugar de la tumba donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ni la piedra, ni los custodios, ni Satanás, ni nadie pudo sostener el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque al tercer día Jesús resucitó. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Oh, gloria a Jesús. Cuando sus discípulos, hasta ellos creyeron que ahí se había terminado todo, aunque ellos escucharon que Jesús les dijo voy a resucitar, como que habían perdido la fe, la esperanza, y ellos estaban abandonados. Pero cuando se dieron cuenta, hermanos, las mujeres fueron valientes, porque las mujeres siempre estaban pendientes. Cuando aquellas mujeres quisieron llevar el alabastro, el perfume, para llevarle al cuerpo de Jesús a la tumba, en aquella mañana gloriosa, se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Y comienza la comunicación, la divulgación a sus discípulos. Cristo ha resucitado, Cristo vive, Él está nuevamente con nosotros. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, por 40 días después que resucitó, estuvo con sus discípulos. A los 40 días nuestro Señor Jesucristo sube al cielo. Sube, pero les dice a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. A los 10 días después viene el poder glorioso del Espíritu Santo. Y empieza la revolución más grande que hasta hoy día no la han sostenido, hermanos, ni el diablo, ni nadie, ni los hermanos, los incrédulos, ni los ateos han detenido el camino, el rumbo, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años sucedió esto. Y hasta hoy día, hermanos amados, la iglesia, hermanos, está abierta, la iglesia está expresiva, la iglesia sigue glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros seguimos predicando su palabra, enseñando su palabra. Hermanos amados, esto es grande, es maravilloso. Adoremos a nuestro Señor. Adorémosle a nuestro Padre Celestial, porque Él vive y vive para siempre. Palabra de Dios, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque cada cosa, cada palabra, cada hecho que tú desarrollaste en la vida, cuando estuviste allá por aquellas tierras de Jerusalén, de Judea, de Samaria, sus alrededores, nos han dejado, Padre eterno, un legado sobrenatural y glorioso. ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a glorificar tu nombre? ¿Cómo no vamos a exaltarte, Rey divino de gloria? Oh Señor, no hay forma ni manera. Nos quedamos, Señor, tan cortos en nuestras palabras para poder llegar a una expresión total. Poder decir la grandeza,
existente en ti. Cuando tú, Señor, hiciste los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay en ello. Llegas, Padre, para bendecirnos, para cambiar nuestra vida, para darnos la promesa. Aquí estamos en la tierra, Señor, sencillamente como un preludio para tener, Señor, la oportunidad en esta vida de poder ganar esa vida eterna a través de creer en ti. Ahora entiendo, Padre eterno, por qué tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo tal como Él es, como Él fue. Oh Dios de los cielos, creo en ti, Padre. Tu palabra, Señor, llena mi corazón de gozo y de alegría. Ayúdanos cada día. Ayúdanos, Padre, hasta llegar también a nosotros, hasta el final. No importando, Señor, lo que ocurra, lo que venga, lo que pase alrededor de nuestras vidas. Tú nos cubres y nos defiendes. Las cosas pasarán si tú quieres, pero tú ahora nos declaras que aunque andemos en tiempos de peligro o de muerte, tú estarás con nosotros. Gracias, mi Señor. Bendice la iglesia, Camino de Fe. Tú que penetras y conoces los corazones de todos y cada uno de nuestros hermanos, derrámate. Y que ocurra lo mejor para nuestras vidas. Tú pronto vienes. Y vienes por una iglesia pura, santa y sin mancha. Mi alma te alaba, Padre. Gracias. Bendice a mis hermanos que en esta hora llegaron a este lugar. A nuestros amigos, hermanos, Señor, que nos miran posiblemente por las redes sociales. Bendícelos donde quiera que estén y atiende sus necesidades. Provoca en nuestros corazones, en sus corazones, cambios nuevos, gloriosos, para bendición propia y para glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche.